Sí, ¿no? A ver, Bueno, buenas tardes a todos. a Lo ver, primero, mira a ver si... A bienvenidos ver, en nombre de ven, la es que a esta Asociación chica Popular no de sé quién es. Gabaleros, que es quien organiza este acto. Es la segunda de las sesiones que hacemos este año y la vamos a centrar en la historia de San Miguel de Valero. Nos acompaña hoy José Luis Garza, que está aquí a mi derecha, y que creo que no requiere ningún tipo de presentación, creo que es conocido por todos nosotros. Es hijo del pueblo, como todos sabéis. Bueno, en cualquier Nene, entra caso, con ellos, comprarme una es roja de caramelo. licenciado en Págala. Letras. Por otra parte, su vida profesional la ha dedicado fundamentalmente a la empresa y estoy seguro que prácticamente todos vosotros lo conocéis porque fue presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Salamanca durante muchísimo tiempo. Pero bueno, yo no quiero poner el acento en este tipo de cuestiones, sino en el hecho de que parte de todo esto es historiador. Escribió hace ya unos años un libro que supongo todos conocéis. Lo voy a enseñar, es este, la Crónica de San Miguel de Valero. Bueno, pues es, yo creo, el único libro sólido, de verdad sólido, el único libro científico que se ha escrito hasta la fecha sobre San Miguel de Valero, porque bueno, hay otros, pero no tienen esta solidez. Y no tienen esta solidez porque si algo es José Luis Zarza, es un excelente documentalista, es un fantástico documentalista. De hecho, es raro encontrar, mejor dicho, no encontrar en este libro alguna cosa que sobre la historia de San Miguel. Ha recorrido múltiples archivos, desde luego que sí. Los archivos de Salamanca, el Archivo Histórico Provincial, el Archivo de la Diputación, la Biblioteca Nacional de España, otros archivos de Madrid, Simancas y, por supuestísimo, nuestro archivo, el de San Miguel de Valero, que creo que es imposible conocer mejor de lo que hay en su libro que lo conoce José Luis. Todo eso le ha permitido hacer un recorrido en este libro que, bueno, parte... Ah, vale, creía que era al revés. ¿Sigue oyendo bien? Vale, me acercaba. ¿Aquí se oye mejor? Vale, pues muy mejor todavía. Bueno, estaba diciendo que desde luego hace un recorrido en este libro que se inicia con la prehistoria. Nene, ¿tienes carrapiñada ahí o no? No. No conocemos muy bien, no tenemos mucho. ¿Compraste la ventana mía? Él recoge todas las hipótesis que se han escrito hasta el momento sobre la historia remota, ignota además, ¿no?, de nuestro pueblo. Pasa a la etapa romana, recordamos, estudia cosas que a todos nos atraen mucho, como por ejemplo la cueva de la Quilama, ¿qué es la cueva de la Quilama? Pasa por el mundo visigodo, otro momento que es muy importante para la historia de San Miguel de Valero, puesto que es cuando se desarrolla ni más menos que la leyenda de la reina Quilama, muy importante en nuestra historia. Repasa la Edad Media, en la Edad Media documenta los orígenes de San Miguel de Valero, bueno, más que los orígenes, concretamente la primera documentación sobre San Miguel de Valero, porque los orígenes no los conocemos muy bien. En la Edad Moderna quiero destacar, pues fundamentalmente, la integración de nuestro pueblo, San Miguel, ¿no?, en el marquesado de Valero, que va a marcar su devenir, sin lugar a dudas. Y bueno, en la historia contemporánea hace un repaso desde la Guerra de la Independencia, pasando por la época de la Restauración, para acabar en la Guerra Civil. Y bueno, hace un recorrido también por el primer franquismo, la Segunda República, Menalzábal, el primer franquismo, hasta el momento en que él publica su libro. Bueno, y por supuesto no voy a hablar más de historia porque para eso está aquí José Luis. Solamente me vais a permitir que diga una cosa más y ya acabo. Yo estoy muy contento hoy. Estoy muy contento porque no lo he dicho hasta ahora, pero José Luis y yo compartimos apellido. Somos primos, de hecho es mi primo mayor. Y estoy ciertamente muy contento porque creo que aúna dos cosas de lo que a mí más me gusta, ¿no?, como es la historia y San Miguel de Valero. Bueno, pues él evidentemente aúna estas dos cosas. Él es el cronista de San Miguel de Valero, su libro se titula Crónica Histórica de San Miguel de Valero, pero él es el cronista, el único cronista de San Miguel de Valero hasta estos momentos. Por eso yo creo que como pueblo le tenemos que estar muy agradecidos, no solamente porque esté aquí hoy, ¿no?, sino también porque es la única memoria histórica escrita que tenemos sobre este pueblo que compartimos todos. Así es que nada, muchísimas gracias a todos vosotros y gracias sobre todo a José Luis. Muy buenas tardes.
las palabras han sido palabras de mi primo y se le nota mucho el cabello y el amor que tiene por mí. Pero vamos. En fin, esta tarde va a ser más una crónica de sucesos que han ido acaeciendo en el transcurso del tiempo en San Miguel de Valero. Y efectivamente tenemos relaciones, por ejemplo, de hace 300.000 años de antigüedad, porque hay una tipología excelente, como existen también en las terrazas del Tormes, pues están también en el Alto Aragón. O sea que estamos hablando de hace muchísimos años. Pero yo creo que eso no, ahora mismo para la historia de San Miguel, que es de lo que se trata, irnos tan atrás no merecería mucho la pena. Tenemos, por ejemplo, el Castillo de Cabras, que también se ha hablado mucho, pues estuvo ocupado ocasionalmente por personas itinerantes, ¿no? Más bien pastores de cabras y todas estas cosas, pero creemos que se produce lo mismo que en San Miguel de Valero por he dicho antes, unos pastores itinerantes que también ocupan el castillo, lo que denominamos el castillo de Valero, mal denominado porque se llama Castillo Viejo, ¿no? Y nada más. Hay temas visigodos muy importantes. En una zona que se llama El Paseo, según vamos a la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza o a la zona de la ermita de las viñas, a mano derecha, en la zona del Paseo, hay dos tumbas antropomorfas de estilo visigodo o tardomedieval, que sí merecía la pena que fueran de alguna manera limpiadas y puestas en valor. Y luego lo que tenemos muchísimo, pero existe en toda la comarca, son los lagares rupestres, que eran zonas donde se pisaba en una parte de la uva y después en la parte de abajo del lagar, que estaban excavados también en roca, igual que las tumbas antropomorfas, pues se recogía el musgo. De esos hay muchísimos, pero no solamente aquí, sino en toda la zona y en todos los pueblos de alrededor. Teníamos unas buenas cosechas de uvas. No en vano nos decían que el buen uvero de San Miguel de Valero. O sea que eso... En la época romana también estuvieron por aquí, pero claro, estuvieron los romanos, los celtas, los visigodos, todos. Entonces nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que es ya el inicio de San Miguel de Valero. No tenemos ningún dato histórico. Yo no he encontrado en absoluto ningún dato histórico de cuándo se inicia San Miguel de Valero. Pero nos tenemos entonces que referir a la tradición oral, a la tradición de nuestros antepasados y en mi caso concreto, mis padres y mis abuelos, y supongo que en algún caso de vuestros también, porque tenéis una edad similar a la mía, nos decían que el pueblo era un asentamiento de pastores de Valero que habían venido a la zona del Vejío, venían en invierno con el rebaño de cabras y en verano volvían a irse a Valero. ¿Qué sucedía? Pues que con el tiempo algunos se fueron quedando y cada vez bajaban a Valero más tarde y llegó un momento que ya se quedaron aquí, en esta zona, ¿no? Y ahí empezaron el poblamiento principal del pueblo. Era gente de Valero que se quedó en esa zona y que crearon un poblamiento medieval. Se nota muy bien y es muy fácil observarlo porque las calles son muy estrechas, los tejados son todo tejado corrido, no hay una alineación en las calles y no hay, son todas casas de mampostería. Por lo tanto, está clarísimo que el tema se inicia en época medieval. Hay primeramente dos barrios. Empieza por el barrio de abajo. Veremos que algunos historiadores hablan también del barrio del medio, ¿no? Que es lo que ahora llamamos barrio de arriba y el barrio de abajo. Y ahí está durante muchísimo tiempo.
porque hay una zona que limita perfectamente que ese asentamiento poblacional con el resto del pueblo, como sería la iglesia, que esa sí está claro que es del siglo V. Luego fue posterior a estos asentamientos que es el regato de la reguera. En todos los sitios el río separa, digamos, la población de otra población que puede haber posterior, o de otro crecimiento poblacional por otra zona. Es el mismo, lo tenemos en San Esteban con el río Alagón, lo tenemos en el Tornadito también con el río Alagón, lo tenemos en Salamanca con el río Tormes, luego hasta que pega el salto Salamanca del río Tormes, se cuesta siglos, ¿no? Ocurre en Valladolid, etc. Aquí es el regato de la reguera. El regato de la reguera marca el límite de la zona poblacional que se crea en aquella época. Y de hecho, el pueblo, si os dais cuenta, no crece hacia la iglesia, crece hacia arriba y después da la vuelta por lo que sería la peña, la zona de Casablanca, entra en la peña, en la calle de la Peña, y luego ya por la calle de la Peña y la calle de la iglesia va hacia la iglesia. No hay construcciones, prácticamente ninguna, desde el regato de la reguera a la iglesia, construcciones habitacionales. Está la bodega y está, pues ahora no recuerdo, hay otro edificio a las escuelas. Es la memoria ya que falla. Está la escuela, las escuelas y la bodega, pero no hay casas ahí, porque el pueblo ha ido dando la vuelta a esta zona. En 1534, bueno, hay que decir una cosa, Valero y San Miguel están perfectamente unidas e integradas hasta mediados del siglo XX. O sea, que olvidarnos ya de una historia independiente y solo nuestra, porque estamos perfectamente juntos en todos los aspectos, como diremos bien, ¿no? Y hasta mediados del siglo XX no se produce la separación absoluta de los dos municipios. En el siglo XVI, en 1534, tenemos 117 vecinos y 2 clérigos. Un clérigo en Valero y otro en San Miguel. Y todos los datos son de ambos municipios, de San Miguel y de Valero. Tendríamos 470.000 habitantes, o sea, que realmente es poco. Pero en el año 36, sabemos, en 1536, sabemos que hubo 2 vecinos que migraron a América, ¿no? Lo digo como cosa curiosa. Uno se llamaba Alonso Martín, hijo de Hernán Martín y de María Carmona. Por cierto, el apellido Carmona ha debido desaparecer del municipio porque yo no tengo constancia de él. En 1568, soy muy rápido y voy diciendo cosas continuadas porque son muchos datos y es preferible que luego al final pues hablemos un coloquio y hablemos ya más tranquilamente de las cosas, ¿no? En 1568 se produjo un pacto entre San Miguel y Valero. Insisto que somos los mismos, pero ya somos 2 poblaciones distintas, pero solo las poblaciones distintas. Se produce un pacto entre San Miguel y Valero por el cual 2/3 de la producción se queda Valero y 1/3 se queda San Miguel. Aquí hay que decir una cosa, porque si no, no se entendería muy bien. Todos estos terrenos son conquistados, todos estos terrenos, toda España prácticamente, era musulmán, se van conquistando los terrenos a los moros y se quedan vacíos. Es lo que se llaman los baldíos, que son terrenos vacíos, que no se ocupan y que se van repoblando. Y esa repoblación se va, en este caso nuestro, concretamente, fueron vasco-navarros y Asturias. Fundamentalmente aquí navarros, por eso el apellido Navarro y Navarrete, que hay mucho por este pueblo, fundamentalmente aquí fueron navarros. Pues bien, esos baldíos no se podían roturar, lo volveré a decir otra vez, solamente se podían utilizar para ganado. Si os dais cuenta, desde el Tormes hacia el norte está todo el tema cereal, de los cereales, todo el campo de cereales, y el Tormes hacia el sur prácticamente es todo ganado, ganadero. Bien es verdad que esto es zona de Ventones, aquello es zona de Baceos,
y por lo tanto unos son agricultores, otros son ganaderos, etc. Pero aquí eran fundamentalmente todos ganaderos. Ganaderos, unos de ganado de una manera, otros de otra, aquí fundamentalmente campesinos. Entonces, no se podían roturar, no se podían dividir y los terrenos eran comunes. O sea, nadie tenía una parcela de terreno propio. Por eso digo que la producción, llegan a un acuerdo en que la producción, que aquí es castañas, nueces y luego ganado, ¿no? 2/3 de lo que produce el terreno se queda valero, veremos por qué, porque es infinitamente mayor que nosotros, y 1/3 se queda San Miguel. Y eso está en vigor hasta 1721, hasta el siglo XVIII. O sea que está en bastante tiempo. En 1591, ya en el siglo XVI, los vecinos siguen 256. Y sigue habiendo 2 clérigos, uno en San Miguel de Valero y otro. Son unos 1025 habitantes. 1025 habitantes. En San Miguel de Valero son 80. Ya son 1025, 80 son de San Miguel de Valero. Entenderéis ahora por qué de la producción de todo el terreno, 2/3 fueran para Valero y 1/3 fueran para San Miguel. Bueno, así las cosas, tengo que decir ahora que los terrenos no son como ahora los estados, no existían los estados, existían los reinos. Y los terrenos eran del rey. Y los que entablaban de alguna manera las guerras con otros vecinos eran los reyes con los reyes. Los reyes contra los reyes. El rey de Castilla con el de Aragón, el rey de Aragón con el de Francia, o el rey de España con el rey de Francia. Los nobles acudían a esas guerras. Y como consecuencia de ello, los reyes les daban unos terrenos, ¿no?, para que ocupasen esos sitios en compensación por los esfuerzos o por las ayudas que el rey había recibido en la guerra contra quien fuera. Pero no siempre los reyes tenían el capital y el dinero suficiente para poder enfrentarse a una guerra abierta con otros reyes distintos. Estamos hablando del siglo XVII. Los estados no se fundan hasta mediados del siglo XIX, a principios del siglo XIX. Por lo tanto, esto hay que tenerlo claro para poder entender esta situación. Felipe IV entra en una guerra con Flandes y con Alemania. Felipe IV. Necesita dinero y entonces tiene que vender terrenos. Y vende Peñaranda, por ejemplo, vende Babilafuente, vende muchas series de terrenos. Y entre esos terrenos vende Frades, Endrinal, Los Santos, El Tornadizo, y Valero y San Miguel, que tiene 30 vecinos, 120 habitantes. Y se lo vende al duque de Béjar, con Francisco Diego López de Zúñiga y Sotomayor. El nombre. Y es para conseguir dinero para esas guerras que hemos dicho contra Flandes y Alemania. Toma posesión de estos terrenos en 1631. Esto es importante porque a partir de esa fecha, San Miguel y Valero y el resto de los pueblos de alrededor siguen teniendo todo en común, como hemos dicho antes, todos los terrenos son en común, pero la jurisdicción ya no es del rey, sino que es del noble, del duque. Dejamos, pues, de ser un pueblo o unos pueblos de realengo, como se decía entonces, para ser unos pueblos de señorío. No dependemos del rey, sino que dependemos del señor. ¿Y entonces qué hace el señor? Pues el señor viene y ocupa los terrenos que ha comprado, para eso los ha. Y en San Miguel, concretamente, y en todos los demás pueblos, entra casa por casa, entra en la casa, ¿no?, y toma posesión de la casa. Es simbólico, evidentemente no hace nada, simplemente entra, ¿no?, y toma posesión de la casa. Entra en la iglesia, se da un paseo por la iglesia y toma posesión de la iglesia, ¿no? El escudo de armas lo pone en el ayuntamiento, una pena porque se ha perdido,
y pone la horca y el cuchillo, una horca de 3 palos. Esto es importante, pone la horca y la pone enfrente de la cárcel para demostrar que él es el que puede, en un momento determinado, condenar a muerte a un rey, porque tiene la jurisdicción, ¿no? Digo lo de la horca porque todavía existe la calle de la Horca, y la calle de la Horca está al lado del ayuntamiento. Bueno, pues el motivo del nombre de esa calle es precisamente este que os acabo de decir, es que allí se puso la horca, el duque puso la horca como símbolo del poder que tenía, se llamaba entonces así de horca y cuchillo. Es conveniente que no se pierda ese nombre, porque la verdad es histórico y merece la pena. Como veníamos diciendo, a 1 de enero de 1631 toma posesión, nombra a los alcaldes correspondientes de todos los pueblos, nombra al resto de los cargos, crea la cárcel en los bajos del ayuntamiento, instala la horca, como hemos dicho, y esto era un terreno que había comprado el duque. ¿Qué hace el duque con estos terrenos? Crea un mayorazgo. El mayorazgo eran unos bienes que una persona, en este caso el duque, creaba para protegerlo de los avatares que pudieran tener la situación económica de esa persona, en este caso el duque, que no creo que tuviera ninguna situación económica extraña, pero crea el marquesado. Y ese crea el mayorazgo. Una vez creado el mayorazgo, como para el hijo mayor tiene reservado el ducado de Béjar, para el hijo menor, para el segundo hijo, perdón, le dará entonces ese mayorazgo. Una vez que muere el duque, 2 meses más tarde, Felipe IV al mayorazgo le da el título de marquesado y crea con ese mayorazgo el marquesado de Valencia. No le salió bien de todos modos al duque porque pretendió que ese marquesado fuera para su hijo. Fueron tantas las cláusulas que puso en ese marquesado, no se podía transmitir, no se podía embargar, no se podía hipotecar, en fin. Y además, él entendía que con el transcurso del tiempo su hijo se casaría, tendría hijos y a lo mejor el marquesado pasaba por pasión fundó a nombre de otras personas que ya no eran, ¿no? Exigió que se tuviera siempre el apellido Zúñiga por delante de los anteriores. Por cierto, dijimos antes que toda esta zona había sido repoblada por navarros. Los Zúñigas son navarros. De hecho, su nombre es Estúñiga, con ese líquido. Primero Estúñiga y luego ya a la traducción, entre comillas, ¿no? Castellana, pues puso Zúñiga. Pues quería que el apellido Zúñiga estuviese siempre por delante de cualquier otro apellido. Es decir, si el hijo tiene una hija y la hija se casa con un Sánchez, pues primero estará Zúñiga y después Sánchez. Bueno, pues no ocurrió así. En la tercera vez, el tercer marqués ya fue doña Mariana y ya fue una mujer y ya no apareció el apellido Zúñiga absolutamente para nada. O sea que no le salió bien como él pretendía. De hecho, el marquesado se perdió en 2 ocasiones, una se volvió a recuperar, se perdió porque hay que pagar para ser... Después del siglo XIX, tú podías ser marqués si querías. Bueno, si querías no, si lo había sido, ¿no? Si históricamente lo había sido. Pero si querías ser marqués o duque o cualquier otro tipo, o conde, tenías que pagar. Tenías que pagar un impuesto. Mucha gente no lo pagaba y prefería perder el título y los títulos se perdieron. El marquesado se perdió en 2 ocasiones, pero últimamente ha sido reivindicado concretamente por Felipe VI. Luego, el señor ha ido, ha pagado y ha dicho, oiga, que yo soy el que tengo el derecho de este marquesado, y ahora el marqués es don Beltrán de Soto y Fernández de Córdoba. Como veis, ningún Zúñiga por ninguna parte ya.
¿no? Don Fernando de Soto Fernández de Córdoba, que ha rehabilitado el marquesado de Valero ahora en estas épocas con el rey Felipe VI. Luego seguimos teniendo el marquesado vivo. Bueno, en 1684 tenemos 44 vecinos. Y ojo que esto es un dato curioso. Tenemos 469 colmenas, que parece que las colmenas son de ahora. Pues teníamos ya entonces 469 colmenas, solo superadas por Alberca, Mogarrá y Sotoserrano. O sea, éramos el cuarto pueblo, vamos a decir, para no liarnos con Valero, éramos el cuarto pueblo en riqueza de colmenas, en riqueza de miel. O sea que no es una cosa nueva, ¿no? Ya viene de antiguo. En fin. En 1712, voy deprisa porque los intentos son de datos y luego ya entraremos en un diálogo, ¿no? En 1712 aparecemos con 16 vecinos y medio. ¿Qué es esto de 16 vecinos y medio? ¿Es que un vecino está haciendo una mitad o qué pasa? Bueno, pues es fácil. Éramos 15 vecinos y 3 viudas. Y en aquella época la viuda se consideraba medio vecino, ¿no? Entonces, ese era el tema. Y éramos... Por eso éramos 16 vecinos y medio. 63, o sea, éramos 15 vecinos y 3 viudas. Los vecinos, normalmente, ahora también, cuando se habla de un vecino, los vecinos son normalmente 4 habitantes. Se considera, cuando dice un pueblo tiene 100 vecinos, lo que tiene son 400 habitantes. Cada vecino son 4 habitantes, ¿no? Entonces, éramos 63 habitantes en total. Efectivamente, 15 por 4, 60, más las 3 viudas, 63 habitantes. ¿Vale? Bueno. Se solicita ya en 1712 la disolución del Mancomún de Valero y San Miguel de Valero. Se le solicita al marqués, en este caso marquesa, a la marquesa de Valero, porque es la que tiene la jurisdicción todavía aquí. No nos hicieron caso. Se vuelve a solicitar el 21 de agosto de 1858. Ya veremos, en 1858 ya no existe el marquesado. Perdón, si existe, acabo de decir que existe, ¿no? Sino que ya no tiene potestad jurídica el marquesado sobre estos terrenos, ya hemos vuelto a ser un pueblo del realengo y entonces ya le podemos pedimos nuevamente a las autoridades estatales que se haga la separación del Mancomún entre Valero y San Miguel de Valero. En 1889, estamos ya en el siglo XIX, se hace una mínima división, pero no tiene ninguna trascendencia. En 1931, se realiza el desfile de los terrenos comunes entre los dos pueblos. Cesa la mancomunidad, 1931. He pegado un salto, pero luego volveré atrás. Cesa la mancomunidad, es decir, los terrenos ya no son comunes, pero la jurisdicción sigue siendo común. Jurisdiccionalmente, en 1931, seguimos perteneciendo, entre comillas, a Valero, ¿no? O sea, esto es importante que quede claro, porque en una ocasión vi una pintada que decía San Miguel sin Valero y yo me quedé asombrado porque digo, San Miguel sin Valero no es nada, no existe, no puede ser, ¿no? Vale. Continuábamos con el siglo XVIII y tenemos que en 1752 son alcaldes Francisco Santos y Manuel Mata y solamente existen los barrios de abajo, de arriba y el barrio del Pozo. En el siglo XVIII hemos dicho que posiblemente la creación de San Miguel se produzca aproximadamente sobre el siglo XIII o XIV. Luego veremos más cosas. Bueno, pues en el siglo XVIII
solo existía el barrio de abajo, el barrio del medio y el barrio del Pozo, la parte antigua de San Miguel. No había más. Veremos que además el crecimiento se produce prácticamente en el siglo XX, finales del XIX. En septiembre se constata la existencia de la... Es importante porque parecía que había sido ayer. El 29 de septiembre de 1752 se constata la existencia de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, que dice hoy arruinada. La ermita de Nuestra Señora de la Cabeza era de una importancia singular para toda esta zona. Tremenda. Las ermitas de Nuestra Señora de la Cabeza son muy importantes en general en España. La más importante probablemente sea la de Madrid, la más célebre probablemente sea la de Andújar, en Jaén, porque durante la Guerra Civil el capitán Cortés de la Guardia Civil defiende esa ermita contra las tropas republicanas y, por lo tanto, en la época de Franco pues, se le dio mucho bombo a ese tema. No sé por qué, tampoco lo he investigado, por qué esa importancia de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza y no de otra ermita, de Nuestra Señora de Fátima, por ejemplo, ¿no? Pero es un hecho incuestionable que es así. La ermita de Nuestra Señora de la Cabeza era tan importante que tenía hospedería, tenía un hotel. Estamos hablando que en el siglo XVIII desapareció, estaba arruinada. Luego era anterior al siglo XVIII, cuando tenía un hotel. Tenía teatro y tenía una plaza de toros. Yo he estado en los chiqueros de esa plaza de toros y tengo 80 años. Supongo yo que estaríamos teniendo 10 o 15, pero hará 60 años. Y yo creo que si todavía se va por allí y se mira entre las viñas, se podrían ver todavía los chiqueros de la plaza de toros. O sea, que daros cuenta de la importancia de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza en toda esta zona. Estoy hablando pues, de San Esteban, del Tornadizo, del Monleón, de San Miguel, de Valero, etc. Linares quizá no, porque la Sierra de Linares divide a toda esta zona de la otra. Bueno, pues hay un hecho curioso. Las fiestas fueron tan grandes y se convirtieron tan paganas que aquello ya era prácticamente un imponar y el obispo anuló la romería a la ermita de la Virgen de la Cruz. Y claro, eso fue su golpe de gracia. Como consecuencia de eso, la gente dejó de ir y aquello fue poco a poco desapareciendo y pues, en el siglo XVIII se abandonó. En 1719, a mediados del siglo XVIII, tenemos 290 habitantes. Digo esto, pues no tiene mayor trascendencia, lo digo de pasada para que vayamos viendo cómo va creciendo el pueblo. Mejor dicho, cómo no va creciendo el pueblo hasta el siglo XIX. Bueno, por ejemplo, en 1759 éramos 290 habitantes y en el 87, 40 años después, ya éramos 426. O sea, 126 habitantes más, habitantes, no vecinos, habitantes, personas. 126 habitantes más que éramos 50 años. El tiempo va corriendo y en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, ya los habitantes de San Miguel de Valero y los habitantes de Valero son los mismos. O sea, nos hemos equiparado ya en habitantes los unos a los otros. ¿Os acordáis que había 2 tercios de toda la producción para Valero y 1 tercio de la producción se quedaba a San Miguel y que eso duró hasta el siglo XVIII como consecuencia de los habitantes que hay? No existía médico a finales del siglo XVIII y las enfermedades las curaban los barberos con las sangrías. Los barberos del pueblo, cuando uno tenía mucha fiebre, hacían sangría y esa
ese fluir, una sangre nueva, como consecuencia de la sangre vieja, pues es lo que curaba las enfermedades. No teníamos todavía en el siglo XVIII ningún tipo de sanidad. A principios del siglo XIX se da un caso muy importante para San Pedro, muy importante. Hemos dicho que todo este terreno fue conquistado a los moros, que los terrenos conquistados a los moros se denominaban Palestina, que se creó aquí, era lo que llamábamos la Extremadura leonesa, se llamó siempre así, el extremo de León, la Extremadura leonesa. La Extremadura leonesa llegaba desde Moro hasta el Tajo. ¿No? Ya sabemos que ahora esa parte es Extremadura, pero antes no, era del Tajo. Esa Extremadura leonesa llegaba hasta el Tajo. Se fue conquistando a los moros, se fue quedando vacío, porque los moros se iban, excepto en algunos sitios como en el Tornadito. El Tornadito se llama así precisamente porque los moros, en vez de marcharse, asumieron la religión cristiana y entonces tornaron de religión y por eso se llamaban Tornaditos. No solamente aquí, están los moriscos, hay otro pueblo cerca de Salamanca que se llama Moriscos, que es por una cosa similar. Bueno, el hecho es que los musulmanes, los moros, como decimos vulgarmente, se fueron marchando y todo este terreno se quedó vacío. Este terreno que se quedó vacío se le cedió todo al concejo de Salamanca. Todo este terreno, ¿no?, pertenecía al concejo de Salamanca. Pues bien, a principios del siglo XIX, el rey Carlos III ordena que todos estos baldíos se cedan en un común a Valerio y a San Miguel. Es decir, que Valerio y San Miguel no tenía propiedades de terreno porque la propiedad era del concejo de Salamanca, pero a partir de esa fecha Carlos III dice, quiere que esos baldíos, que esos terrenos se le den a estos municipios y a otros usos. Y se otorga poder a Francisco Muñoz, entonces era el alcalde de Pueblo en aquella época, para que haga las escrituras correspondientes. El 29 de agosto le entregan los terrenos del Hueco, el Castillo Viejo, Nuevo Plantío y La Palla. Insisto, al Mancomún. Ya sabemos que en estos terrenos ahora algunos son de Valero, otros se le entregan. Pero el 22 de marzo Salamanca se pone, no quiere ceder los baldíos, es lógico, los baldíos son suyos, ¿no? Y se pone el decreto de Carlos III. Y se inician ahí unas confrontaciones serias, pero perdieron. Y como perdieron, pues el rey obligó a que esos terrenos fuesen de estos dos municipios. Por lo tanto, el 22 de marzo de 1804, digo las fechas porque están escritas, no tienen mayor trascendencia, el concejo de Salamanca cede los baldíos como montes comunales y pro indiviso a San Miguel de Valero y a Valero. Seguimos en pro indiviso, San Miguel de Valero y a Valero. Y se deslindan los terrenos con los municipios vecinos. Los terrenos nuestros, y cuando digo nuestros digo de San Miguel y de Valero, se deslindan contra. Hay que decir que en esa época también se deslindan las provincias, no las actuales, esto fue mucho después, en el 19, pero también se deslindan las provincias y se producen los deslindes de algunos territorios. El 5 de marzo, Francisco Muñoz, alcalde de San Miguel de Valero, firma la escritura de los baldíos conjuntamente con el alcalde de Valero de Mesía. Es decir, el 5 de marzo, por fin somos propietarios del terreno que pisamos. Salamanca, el concejo de Salamanca, ha cedido el terreno
a todas las personas, a todos los vecinos que vivían en esta zona de los Bacillos. La escritura la firma, como he dicho, Francisco. En 1811, el 6 de agosto, es una fecha muy importante para nosotros. He leído en algún sitio que en esa época San Miguel compró nuevamente su libertad al duque de Béjar, al marqués de Valencia. No es verdad, es falso. Ojalá que hubiera sido así. San Esteban lo intentó. San Esteban intentó comprar la libertad al marqués de Valero, se reunieron en consejo, reunieron una determinada cantidad de dinero, no fue suficiente, no pudieron comprar la libertad y siguieron bajo la jurisdicción del marqués de Valero. En nuestro caso fue mucho más simple. La Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, en España a principios del XIX, 1812, es 1808, pero para lo que nos ocupa 1812, trae como consecuencia el fin de la Edad Media prácticamente y empieza el liberalismo económico y el liberalismo. Se produce la invasión francesa en España, tanto aquí también, en todos los sitios, pero parte de los ciudadanos que estaban aquí se levantan contra Napoleón y crean un partido liberal, que no está en contra de la monarquía, no es un partido republicano, que podría haberlo sido, pero no lo fue. Pero sí crean una situación de estado de monarquía liberal y no monarquía absolutista. Es que no me quiero meter mucho en palabrejas raras para que nos entendamos, ¿no? Y entonces, al ser, crea la monarquía liberal, que luego Fernando VII se la carga, fue el agradecimiento que hizo a todo el pueblo español, que se partió el pecho porque él volviera y cuando volvió se cargó el Estado liberal para volver a la Argentina. Bueno, eso es súper extraño. Se crea entonces unas cortes, que es el gobierno del pueblo, la corte del pueblo, que es una corte. Hay una monarquía, pero una monarquía bajo unas cortes, igual que ahora. Esas cortes, las Cortes de Cádiz, se celebran el 19 de marzo de 1812. La llaman la Pepa, precisamente porque se celebra el 19 de marzo. Y entonces habéis oído en alguna ocasión que decían, ¡viva la Pepa! ¿No? Cuando viene Fernando VII otra vez y reprime todas las libertades, ahí muere Mariana Pineda, como consecuencia de bordar una bandera liberal, ¿no? Fernando VII la manda a justiciar en el garrote. Ya no sé por dónde me he ido, bueno, es igual. El hecho es que en 1812 se crea la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz dice que todos los ciudadanos somos libres ante el rey. Por muy rey que sea, somos libres. Hay un rey, debemos obediencia al rey. Sigue siendo un reino, pero ya no es un reino absolutista. Ya no es el rey el que hace y deshace lo que le da la gana. Ya el rey se tiene que someter de alguna manera a las cortes. ¿Qué dicen las cortes? Que no hay ningún vasallo y que no hay ningún señor, a excepción del rey. Y por lo tanto desaparecen los señoríos. No es todos los señoríos en España, todos los pueblos de señoríos en España desaparecen. Hombre, y el duque de Alba, ojo, desaparece la jurisdicción de los señores sobre los vasallos. Desaparecen los vasallos, ya no hay vasallos, hay ciudadanos, ¿no? Iguales ante la ley, ¿no? Y entonces no compra San Miguel de Valero su libertad. La libertad nos la da la Constitución de Cádiz, nos la da el gobierno liberal del principio del siglo XIX. Entonces, esto es importante
porque dejamos de ser villa de señorío. En 1826 tenemos 151 vecinos, 480 habitantes. Se habla en 1826 ya en algunos documentos de la cueva de la Budiclera. Y se habla incluso de que han tirado perros y que los perros han salido luego en el río por el río Quilama y todas esas cosas. Y tal. Yo en esa fecha, en el siglo XIX, no sé si se podían tirar perros que aparecieran por el río. A mediados del siglo XX yo estuve en la cueva de la Quilama en 3 y a escasamente 80 o 90 metros estaba absolutamente cerrado. Probablemente por piedras que habían tirado la gente, cuidado. No digo que no se hiciera una cueva más profunda, pero probablemente por esa cueva. Y a tenor de esto, yo no sé si merece la pena que hablemos del tema de la reina Quilama. La reina Quilama es una leyenda que tenemos en San Miguel de Valero, que es muy bonita, que debemos mantener, pero que no nos debemos olvidar nunca que es una leyenda. No tiene absolutamente nada de realidad. De hecho, hay montones de pueblos, como en Salamanca, muy más lejos, hay algunos pueblos en Salamanca que siguen teniendo cuevas, la cueva de la Muela, la llaman la gente, que siguen teniendo cuevas que también están llenas de leyenda. O sea, que esta es una leyenda que es recurrente y que existe en varios pueblos. Según se iban retirando los moros, apareció una cueva y en la cueva todas estas cosas. Luego, si queréis, hablamos más sobre este tema, pero no tiene mayor trascendencia. El castillo de la zona del Castillo Viejo, ni hubo un castillo nunca allí, se ha llamado así, pues probablemente por la altura, porque además tiene una visión muy grande sobre la calzada romana que pasa por. Bien, estuvo habitado, pues, las últimas investigaciones que se hicieron, pues hará como 10 o 15 años, nos dicen que no, que estuvo habitado por personas transhumantes, en un momento determinado estaban allí y tal, pero nada de ser un castillo de defensa de nada. ¿No? O sea pero la leyenda es bonita y la leyenda hay que seguir manteniéndola, por supuesto. Pero bueno, esto venía, no sé. Éramos 790 habitantes, 230 varones y 215 mujeres. O sea, que tenía suerte las mujeres porque había más hombres que mujeres en aquella época. Es muy curioso también porque en el siglo XIX, esto es una curiosidad, no tiene mayor trascendencia. El ayuntamiento andaba muy escaso de dinero, como siempre, los ayuntamientos andan siempre los hombres muy justitos, andan muy escasos de dinero y se mandan cortar de la mata Monleón un centenar de robles, se mandan cortar robles, para vender la madera, para con la venta de la madera, pues ayudar a las arcas municipales. Pues muy bien, así se hizo. Llegó el gobierno central y le dijo al alcalde, ese dinero lo ingresa usted en las arcas del Estado. A conclusión, que cortamos los árboles, pero no recibimos ni un duro porque se quedó el Estado con ellos. En aquella época producíamos lino, vino, patatas y castañas. Lino. De ahí el pueblo de Linares de Refrío, que también he oído otras versiones. Bueno, bien, no vamos a entrar aquí. Esta es una zona de muchísimo lino, muchísimo lino. ¿No? Siendo yo joven, en la época de mi madre, siendo yo niño, todavía había mucho lino en San Miguel. O sea, ya viene aquella. Esta era una anécdota sin mayor razón. A finales del siglo XIX hay una nota muy curiosa del ayuntamiento. El ayuntamiento manda a hacer la fuente de la reguera, la fuente del pote, y manda que se saque un caño donde salga el agua, que eche el agua a la fuente del pote. Porque dicen que no parece muy cristiano, dice la nota, que los animales, que las personas beban del mismo lugar donde beben los animales. Está claro. Esto es.
Allí había un recipiente para recoger el agua y allí bebían los animales cuando pasaban a beber y allí iban las personas con su cántaro a coger el agua. Entonces el ayuntamiento dice, no, hombre, vamos a resolver este tema. Y se construye entonces la fuente de la reguera. Es un dato curioso, sin más. A finales del 19, ya casi estamos en el siglo XX, tenemos una escuela de instrucción primaria y se inicia el estudio para la construcción de otra escuela. Bien, habíamos tenido una escuela anteriormente. Había habido un cura de Valero, natural de Valero, el cura de Valero, que fundó una escuela en Valero y otra escuela en San Miguel. En Valero estaba un determinado tiempo, unos meses, y en San Miguel otro. En función de la población, lógicamente, aquí estaban más tiempo que aquí. No era una escuela oficial, no era una escuela de instrucción pública, pero quiero hacer constar que ya existía una escuela en San Miguel antes de que se tuviese la escuela de instrucción primaria. Se propone, también es una cosa muy curiosa, se propone en Tamames que se haga un ferrocarril. Era la época de los ferrocarriles, estaban naciendo, ¿no? Y se propone en Tamames que se haga un ferrocarril que una toda la Sierra de Francia, porque eso será muy bueno para sacar pues, el ganado, la fruta y todas estas cosas y tal. Se reunieron allí todos los alcaldes, se hicieron los festejos correspondientes, los aplausos correspondientes, los abrazos correspondientes y no se volvió a saber nunca más de este tema absolutamente nada. O sea, esto, pero también es un tema anecdótico. Y hay otra anécdota también, estamos hablando de 1892. ¿No? Hay un niño que se llama Isaías Oliva, que se opera de cataratas en Salamanca. De cataratas, ahora es una operación sencilla. Entonces era dificilísimo. Salió muy bien, fue un éxito nacional e internacional. ¿Sí? Y el oculista es don Cayetano Alvarado. Lo digo como cosa curiosa, porque es un niño de San Miguel el que se opera de cataratas. Ya tuvo que tener mucho valor el padre, pero claro, si se iba a quedar ciego el niño, diríamos, lo que sea, ¿no? Se operan de cataratas y es un éxito. Debía ser de las primeras operaciones de cataratas. Se crea también una agrupación para el sostenimiento sanitario conjuntamente con el Tornadito, que es Alejo nuestro, a nivel de sanidad. El Tornadito es un manejo de San Miguel de Valero. Y una cosa también, un dato muy curioso, hemos dicho antes que las enfermedades se curaban, las curaban los barberos con sangrías. Bueno, no íbamos a ir al barbero siempre con sangrías, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos sanguijuelas. Cazamos sanguijuelas, nos las ponemos en los brazos, yo lo he visto también a mi familia, se las ponen en los brazos, las sanguijuelas chupan la sangre de los brazos y no deja de ser una sangría, pequeña pero sangría. ¿Qué ocurre? Pues que el ayuntamiento prohíbe que se cojan sanguijuelas de la charca porque estaban desapareciendo. Entonces, de no ser por un motivo realmente justificado, prohíbe que se cojan sanguijuelas. En 1892, 4 años después, levanta la prohibición porque ya hay sanguijuelas para parar un tren. Ya no hay ningún tipo de problema. ¿Sabes? Curioso. En aquella época, finales del siglo XX, del siglo XIX, a los inicios del siglo XX, existen las calles de abajo, de arriba, Costanilla, Eras, Heritas, Higuera, Humilladero, Nueva, Parra, Azuela, Pozo, Sal, Sin Salida y Viento. ¿Alguien conoce la calle del Viento? Pues es una pena, porque es un nombre bonito, habría que intentar recuperar. Bueno, esas calles eran las calles que existían en 1892. Esas calles. No había más. O sea, el recinto es como es, muy pequeño y concentrado fundamentalmente en la zona de lo que llamamos ahora el barrio de abajo.
Y en 1897 se establece un servicio de correos ordinario. Ojo con eso. Ni es una cartería, ni viene el cartero. Hay un servicio de correos que viene cuando viene y trae lo que trae y se lleva lo que se lleva. Pero muy rudimentario. Y hay un hecho curioso, por lo menos para los vecinos. En 1899, ya prácticamente en el siglo XX, se celebra una corrida de toros, una corrida de toros, lo que se celebra siempre el 29 de septiembre, los toros de San Miguel, ¿no? Con los carros y tal, ahí donde la iglesia. Se sube todo el mundo a los carros, a las escaleras, y en la casa de, yo debo de tía Nicanora, porque para mí fue siempre la casa de tía Nicanora, pues se subió a toda la gente al balcón. A ver los toros. ¿Qué pasó? Que el balcón se vino abajo. El balcón se vino abajo, se murió Antonio Mateos, y hubo 53 heridos. Fue una conmoción en todos estos pueblos de alrededor, porque claro que los pueblos habían venido aquí a ver los toros. Y entonces fue un suceso curioso. ¿Qué pasa? Que para que no vuelva a suceder esto, es decir, para que no se vuelva a caer el balcón, porque hay muchísima gente, el ayuntamiento le permite que ponga 5 columnas. Las 5 columnas que hay se ponen en 1899. Pero le dice el ayuntamiento, usted pone las 5 columnas, pero la propiedad del terreno es del ayuntamiento, no es suyo. No vayamos a poner las columnas, luego las tapiamos y aquí todo. Es la única casa porticada que existe en San Miguel de Valencia. La única. Y es por ese motivo, ¿no? Se hace para sujetar el balcón, para que en las futuras fiestas de toro, que se sigue subiendo la gente hasta tope, pues no se caiga el balcón de la plaza. Bueno. Bueno, ya hemos dicho que se habían producido los deslindes fronterizos con el resto de los municipios de la localidad, con San Esteban, con el Torradito, con Linares, los municipios, se produce el deslinde de los municipios. Existe una escuela de instrucción pública, como hemos dicho, a la que asisten 32 niños de ambos sexos, Y os dije también que sabíamos que había ya otras escuelas anteriores, en 1750, que fue fundada por el cura don José Redondo, el cura que os hablaba que era de Toledo, y que había fundado las 2 escuelas. Era don José Redondo. Se crea la escuela de adultos. Esto es muy importante, porque siempre nos gusta decir que somos la escuela de todo, que de tal, no, esto es muy, para mí es muy importante como ciudadano de San Miguel. El día 27 de marzo de 1862, se crea la escuela de adultos, con 68 alumnos. La escuela de adultos. Se crea 6 años después, solamente 6 años después, que se cree la escuela de adultos de Salamanca. Ojo, somos el segundo municipio de la provincia de Salamanca en crear una escuela de adultos. Y van 68 personas, no una ni 2. A mí me parece que esto es digno de que nosotros estemos orgullosos de ello. El 2 de diciembre de 1880, insisto, no es la fecha porque están aquí, ¿no? Ya me vais a permitir una transgresión. El 12 de octubre de 1492, en el Palo Mayor de la Santa María, en la Cofia, un marinero que se llamaba Triana grita tierra porque había descubierto la isla de Santo Domingo y había descubierto América. ¿Vale? Eso al historiador le importa un pito. Es igual que fuera el 12 de octubre, podía haber sido el 1 de noviembre o podía haber sido el mayo. Ya no tanto que fuera el 1492,
pero podría haber sido en 1450 o en 1520. Lo importante es que se descubre a Vigo. Y para el historiador lo importante es cuáles son las condiciones socioeconómicas y las condiciones políticas por las cuales se descubre América en 1492, y no antes o después. No quién fue, si fue Colón, si fue Triana, si el otro, ni todo, ¿no? Y las condiciones eran muy simples. Nuestro mercado, no había aranceles, con la India estaba totalmente roto como consecuencia del Imperio Otomano, que ocupaba todo el oriente del Mediterráneo y que incluso atacaba hasta el papado, ¿no? Y hasta que no llega Felipe II y la batalla de Lepanto y acaba con ese problema, hay que buscar un sitio para ir a buscar a la gente. Los portugueses lo intentan por el cabo de Buena Esperanza y nosotros lo intentamos por otro sitio, no lo voy a enrollar más, y descubrimos aquí. Quería decir con esto que lo de las fechas es absolutamente, pues bueno, bien, es un dato histórico, es una crónica, pero no es una historia, es una crónica, ¿vale? Bueno, entonces, el día 2 de diciembre de 1887 se realiza la escritura de compraventa por parte de Valero y San Miguel de Valero de los terrenos desamortizados por la ley Madrid. Lo hace el alcalde Manuel Navarro Sánchez en nombre de los vecinos y se compran el Salamarro, Valdecabras, Orrienga, Samero, las Capachuelas, la Garga, la Sierra, las Pedreras de Calendario. Vosotros sabréis dónde están todas estas cosas porque yo algunas no sé. Anteriormente, el 31 de agosto, y solo para San Miguel de Valero, ya no para los dos pueblos, solo San Miguel de Valero compra la viñuela, la mesa del caño, perillana, la madoñera, el verdugal y la cabeza. Existe la ermita de la cabeza, como hemos dicho, que ya estaba arruinada en ese tiempo. El día de mayo se reparten los piñones y se reparten todas estas tierras entre los distintos vecinos porque la compra el alcalde, pero en nombre de todos los vecinos y la compra con el derecho de ceder a terceros. Yo no sé si voy muy lento o os estoy aburriendo mucho, no tengo ni idea. Pero bueno. En 1903 se escriben 4.000, voy a ir más de... En 1903 se escriben 4 minas de carbón que desaparecen en el mismo año. No hay carbón. A pesar de las minas, no hay carbón. Pero no obstante, esto ocurrió en 1903. Pero en 1943 se inscriben otras 2 minas más. O sea, hay gente que tiene todavía acá, sigue sin haber carbón. O sea que no hay minas en San Miguel, en San Miguel y en Valero. En 1915 la Bastida nos pone un código de Valero y de San Miguel para determinar la propiedad de los terrenos tal. Este es el problema que existe siempre entre propiedad y jurisdicción. La Bastida pone una demanda a Valero, a San Miguel, porque un pastor de Valero se había metido con 1000 y pico cabras en unos terrenos de la Bastida. Al alcalde de la Bastida le había parecido que aquello era un abuso y entonces el alcalde de la Bastida mandó un oficio al alcalde de Valero pidiéndole datos de este individuo, de este pastor, de este cabrero, probablemente para sancionar. El alcalde de Valero monta en cólera y dice que quién es el alcalde de la Bastida para sancionar a nadie en unos terrenos que son suyos. Efectivamente, son de Valero. Entonces, ¿quién es el alcalde para la sanción? Se crean unos follones tremendos, hay juicios por todos los lados y al final el Tribunal Supremo le da la razón a Navarredonda de la Vega. ¿Por qué le da la razón? Digo, la Navarredonda de la Bastida. Porque los terrenos son de San Miguel de Valero, pero la jurisdicción es de la Bastida, es del alcalde de la Bastida, es del ayuntamiento de la Bastida, y por lo tanto es el alcalde el que tiene la jurisdicción. Esto llegó hasta el Tribunal Supremo, insisto, y el Tribunal Supremo le da la razón a la Bastida. Para que os deis cuenta
de la importancia que tiene el tema de la propiedad y de la jurisdicción. Muchas veces decimos, es que esto es mío y tanto. No, esto es suyo y nadie le niega la propiedad, pero esto ocurrió en esa época, en Navarredonda. En 1921 se instala el alumbrado público, siendo alcalde Juan Sánchez Martínez. En 1921 se instala el alumbrado. En 1922, más deprisa, se inician los trámites para construir la carretera con Valero. Entonces era el camino viejo de Valero. En 1992 se inician los trámites y se construye la carretera de Valero. En el 26, Juan Oliva Redondo solicita de la Diputación la construcción de la carretera que unía Linares con San Miguel para que los ayuntamientos de San Miguel y de Valero, para eso, tenían que aportar una determinada cantidad de dinero. Estamos ya en 1926. Se aprueba también la construcción de la Casa de la Maestra y el 14 de diciembre se construye el matadero de la Reguera, que ahora me parece que es el central telefónico. Se construye en diciembre el matadero de la Reguera porque el anterior no tiene la sanidad adecuada para poder matar animales. Y entonces aquel se quita y se construye este de la Reguera. En 1928 se han construido nuevas escuelas, se han arreglado la casa de los maestros y se ha construido un nuevo cementerio. Y se ha unido San Miguel de Valero con el empalme de la carretera de López a Zularrubí, o sea, la carretera que va desde aquí a San Esteban, Santibáñez y el empalme. Se ha construido un nuevo cementerio. Si nos da tiempo, pero no sé si nos da tiempo a hablar de la iglesia, luego lo diremos. Los cementerios estaban en las iglesias. Muchos habréis ido a algunas iglesias y habréis visto las lápidas en el suelo, ¿no? Estaban en las iglesias. En un momento determinado se dice que no pueden estar más en las iglesias, entre otras cosas, porque no caben. Las iglesias están ahí, así en los sitios que tienen. Y en el muro septentrional, en el muro que da al oeste de la iglesia, se abre una puerta pequeña, que ahora está cerrada, pero si os dais cuenta, cuando miráis hacia el altar, a mano derecha, hacia la mitad, veis una puerta pequeña. Esa puerta pequeña era la puerta que daba al cementerio, a este cementerio que se estaba creando, que se crea. Y entonces empieza a funcionar ese cementerio. Con los años, como luego veremos, ese cementerio también desaparece y ya se crea el cementerio nuevo. O sea que cuando hablo de la creación del cementerio, me estoy refiriendo al cementerio que está adosado al cementerio. Y una curiosidad. Cuando desaparece el cementerio adosado a la iglesia, aparece una plaza, que es donde juegan los niños ahora. Pero esa plaza aparece en todos los sitios. La plaza de los Bandos es el cementerio de la iglesia de Santo Tomé. La plaza de San Cristóbal es el cementerio de la iglesia de San Cristóbal. Estoy hablando de Salamanca. La plaza de los Carmelitas, la célebre plaza de los Carmelitas, es el cementerio del convento de los Carmelitas. O sea que cuando hay una notificación oficial, hay un reglamento oficial que dice que los cementerios hay que sacarlos de los municipios por temas de salubridad y que hay que llevarlos fuera de las ciudades, fuera de la zona urbana, hay que dar unos huecos. Y esos huecos se convierten en plazas públicas. O sea que, no siempre, a partir del siglo XVIII, ya la plaza mayor de Salamanca. Bueno, ahí hay un mato. Pero la plaza mayor de Salamanca no es por motivo de que haya un cementerio. Había un cementerio de la iglesia de San Martín, en la antigua plaza de San Martín, que ocupaba la plaza mayor, la plaza de la verdura, la plaza del mercado y la plaza del corrillo. O sea, ¿cómo era la plaza mayor de Salamanca? Media Salamanca, para la plaza mayor, ¿no? Bueno, entonces, siempre que veáis una plaza de jardines o de juegos o de marcacoches, yo qué sé, al lado de la iglesia, ese era el cementerio de la iglesia que se ha convertido en plaza. Bueno.
Se canaliza el arroyo que atraviesa el pueblo. Había el arroyo de la Reguera, atravesaba el pueblo. Y se dice que da problemas de paludismo. El agua se queda estancada en la zona de la parte de arriba y entonces existen problemas graves de paludismo y entonces se canaliza todo el arroyo de la Reguera hasta Poque. O sea que fue una obra de saneamiento muy importante para el municipio. Se ensanchan las calles de 1930. Es que estamos ya en 1930. Se ensanchan las calles. La primera calle que se ensancha es la calle del Pozo. En 1943 no está terminada, pero porque es muy grande, porque va desde el empalme de la carretera hasta el final del pueblo, y entonces tarda más. En el 35 se ensancha la calle de la Reguera, en el 38 la calle de la Mata, y se decide la construcción de la charca. La charca se construye en 1938, no hay agua. Se construye para recoger las aguas de lluvia y la agua, pero se queda la charca. Y en el 42 se ensancha la calle de la Peña, la calle de abajo y la calle de la Cuesta. El 29 de agosto se entregan los terrenos que faltaban de enterrar en los partidos, el Hueco, el Castillo Viejo, el Nuevo Plantío y la Palla. Tenemos problemas con el Castillo Viejo y con Salamanca. Salamanca reclama los terrenos del Castillo Viejo y tenemos que enfrentarnos a ellos jurídicamente. Llegamos al Supremo y el Supremo nos da la razón a San Miguel de Valero y nos vuelve a dar el Castillo Viejo. Mal llamado Castillo de Valero, ha sido siempre el Castillo Viejo. Llámese como se quiera. Hemos dicho ya que en 1930, no sé si os acordáis que había en la calle de la Peña una peña de oro muy grande, enfrente de la casa del actual alcalde. Bueno, pues se quita en 1930. Se adjudican las obras y se quita la peña de la calle y se compra el reloj del ayuntamiento. 1930. Se compra el reloj del ayuntamiento. ¿Pero qué ocurre? Que el 14 de abril de 1931 estalla la República. Y entonces el municipio, el ayuntamiento, ya es de la República, porque nos quitaban los gobernadores civiles. Según venían esta cosa, quitaban los ayuntamientos enteros y ponían los ayuntamientos de su fuera, por decirlo de alguna manera coloquial. Y entonces ponen el ayuntamiento de la República. ¿Qué decisión toma el ayuntamiento de la República? Que no se pone el reloj en la iglesia, le van a poner el reloj en la iglesia. ¿No? Se pone en el ayuntamiento, ¿vale? Y entonces el reloj del ayuntamiento se compró inicialmente para ponerse en la torre de la iglesia. Curiosidad. En 1931, por fin, se deslindan los terrenos comunes y los baldíos entre San Miguel de Valero y Valero. Ya lo he dicho antes. En 1931, antes también, ¿no? Es cuando ya los baldíos se deslindan. Unos son de Valero y otros son de San Miguel. No hay ningún problema. Entre otras cosas, porque yo creo que cada cual ya sabía lo que era suyo. No hay ningún problema. Hay algún pequeño problema desde el líder, porque uno dice que tiene que ser la línea recta entre los puntos, otro dice que no, que tiene que ser tal. No hay ningún problema. Pero en 1933 se inicia el deslinde jurisdiccional entre Valero y San Miguel de Valero. Y aquí ya se empieza a ver. No hay problemas de propiedad, pero sí de jurisdicción, una vez más. Empieza a ver. Hay desacuerdos, hay juicios y hay muchos problemas innecesarios entre vecinos y al final se lleva al Tribunal Supremo y se llega a un acuerdo, ojo, aunque nos cueste decirlo, con el acuerdo primitivo de Valero. O sea, Valero tenía razón.
que decía que se siguieran no una línea recta, sino que se siguieran las líneas de las propiedades. No se puede hacer una línea recta de aquí a aquí, entonces hay una propiedad de uno y otros. Y se le da la razón, no se da la razón a ninguno. Se llega a un acuerdo entre San Miguel y Valero, pero el acuerdo es el que Valero había propuesto hacía muchos años y nos hubiéramos evitado muchísimos problemas. No acaban aquí los problemas, ¿eh? Hay que pagar al Estado, hay que pagar las contribuciones. ¿Y dónde están las contribuciones? ¿En qué parte? ¿Son tuyas, son mías, son de aquel, son del otro? Otro follón. Más juicio, más lío. Por fin, y ojo a este dato, por fin, el 23 de febrero de 1969, 23 de febrero de 1969, se separan los dos municipios en todos los aspectos. El 23 de febrero de 1969, San Miguel de Valero, podríamos decir con respecto a Valero, es libre. Valero también con respecto de San Miguel. 1969. Algunos habíamos nacido por aquella época. Concretamente yo tenía 25 años. Quedaros juntos. En 1969 fue cuando por fin San Miguel de Valero, como municipio, es absolutamente independiente. Bueno, en el 35 se inicia la carretera de Monleón, como hemos dicho, se suspende por la guerra civil, se reanudan en el año 40 y se finalizan en el 43. En 1936, don Filiberto Villalobos nos comunica la construcción de las escuelas. 1936. Y nos comunica que se van a construir las escuelas. Esta ya la guerra civil. No hay escuelas. Esta ya la guerra civil. No puede haber escuelas. Se acaba la guerra civil, se construyen las escuelas. Y se nos entregan en 1947. Pero aquí se da un caso curioso. Se le había pedido al ayuntamiento una aportación económica, de la cantidad que fuera, y el ayuntamiento lo había puesto en 1936. Antes, perdón, en 1936. Cuando Filiberto Villalobos le dice, ya están aprobadas las escuelas, pero el ayuntamiento tiene que aportar 3 pesetas. Pero está ya la guerra civil, ya hacen las escuelas, y el Estado le dice al ayuntamiento, las 3 pesetas. Dice, no, ¿qué dice usted? Si ya se las he pagado, si se las entregué y le entrega toda la documentación. Dice, sí, pero eso fue al Estado anterior. Ese ya no es, ahora no la tiene que pagar usted su cabeza. Total, que San Miguel de Valero paga 2 veces la aportación que tenía que dar para que se hicieran las escuelas, lo que llamamos las escuelas, que son lo que hizo Filiberto Villalobos. El 5 de junio de 1936 se abre la traída del agua desde la fuente de los Carboneros. Yo siempre la conocimos como el Magalero. El Magalero, yo siempre la conocido como el Magalero. Sí, pero se trae el Magalero, se trae de la... Y en 1964 se inician las obras de saneamiento público. 1964. Se hace la ampliación de las aguas de pozo, que acaban muy tarde, y se construye el pozo de las Heras. El pozo de las Heras con el tiempo se seca también, pero se construye, se seca la charca. Y como consecuencia de secarse la charca, se autoriza la construcción del pozo de las Heras. Pozo que había una noria ahí, el pozo ese, ¿no? En 1937, el nuevo ayuntamiento destituye al ayuntamiento anterior, siempre el ayuntamiento anterior que habían puesto los republicanos, pues este que... Y se investiga al secretario, curiosamente. Se investiga al secretario, lo investiga el gobierno de Franco
porque no le gusta el secretario, cree que es de otra... Claro, y todo era porque había tenido un hijo que se llamaba Gonzalo y que no le había bautizado durante 5 años. Claro, los 5 años de la República. El secretario estaba haciéndole la pelota, entre comillas. Quiero que se le entienda bien a la República y no bautizar a su hijo. Y claro, no se dio cuenta que al cambiar el gobierno, este gobierno ya no era republicano, era católico, apostólico y romano. Y entonces, pues, no pasa nada, porque toda la gente del pueblo habla a favor del secretario. Dice que no, que era de Caramarca, ¿no? Mucho menos. El secretario era una buena persona, que tal, y no pasa nada. Hay que ir, lo he dicho como comentario. Sí sabemos que el 1 de septiembre se fusila en León a José Gallego Sanz. Sanz, yo creo que se ha olvidado, el apellido Sanz existe todavía en San Miguel. Sanz ya los gallegos sí, ¿no? Bueno, pues se jubila a este señor en León que tiene 24 años. 24 años. Es el único que conocemos que sufriera represión por parte del gobierno franquista, ¿no? No tenemos más datos nada más que de este señor. En agosto se seca la fuente del barrio de la iglesia, se seca la fuente, pero se lleva canalizada y se mantiene la fuente. Se vuelve a solicitar el coche de correo que llega hasta Linares, pero no nos hace caso. Curioso, en 1942 se nombran 2 guardias municipales. Tuvimos guardias municipales en San Miguel de Valero. Podrían haber sido los típicos guardas tal, ¿no? Pero te tocan 2 guardias municipales. No sé el tiempo que duraron ni nada. En 1945 se hacen los trámites para traer el teléfono. En el 45. En el 51 se va por el cobre a Madrid. Y en el 52 queda instalado el teléfono del municipio. No podemos una cosa curiosa. Hemos dicho que teníamos guardias municipales, pero también tuvimos guardias civiles. Lo que pasa es que ese duró muy poco. En 1946 a 1947 hubo un destacamento de la Guardia Civil en San Miguel. Bueno. ¿Se acuerda la construcción de... Es que voy deprisa porque se nos está echando el tiempo. ¿Se acuerda la construcción de 4 casas para los maestros? Y no se lleva a cabo, no se construye. Porque en el presupuesto municipal estaba el dinero para construir las casas o el dinero para traer el teléfono. Y se optó por traer el teléfono. Por lo tanto, no se construyen las casas de los maestros. Es lo que decía. Se vuelven a solicitar en 1957. No les hacen ni caso. Volvemos a solicitarlo en 1974. Ya en vez de 4-3, por favor. Ni caso también. Ya que ya está. Bien. En 1954 ponemos el yoco y las flechas. A la entrada del pueblo. Curioso, claro. En 1955, la casa de la maestra se habilita como escuela de párvulos en los bajos de la casa de Aricanora, en La Paz. Se solicitan en 1960 los terrenos para la instalación de la cooperativa vinícola, terrenos que se le dan a la cooperativa. No veáis los elogios que se hacen para traer la cooperativa. Ahí va a ser la salvación de toda la zona, porque si va a coger mucho vino, si va a tener mucha uva, si va a fabricar el vino y si va a vender el vino. No se hizo nada. Se deshizo la cooperativa, se repartió el dinero que había entre los cooperativistas y ya está. Pero bueno. En 1961 se comienza la urbanización del municipio actual. En 1960. Se electrifica correctamente el pueblo.
Se acuerda la pavimentación en 1979. En 1980 se enumeran por primera vez todas las casas. En el 83 se amplía el cementerio como el cementerio nuevo, se amplía. En el 62 se abre la carretera del Tornadizo. En el 63 se construye el centro rural. En el 65 se monta un botiquín de farmacia en la casa de Félix Chamorro, como sabéis todos. Se vacuna de la triple. Se instala agua corriente en todas las casas en 1966. Hasta 1966 no había agua corriente en las casas. Desaparece la calle de Párvulos de la calle Humilladero en el año 73 y en el 88 se cierra la de la calle de la Iglesia, que creo que hoy está destinada a la parcela. En 1975 ya tenemos depuradora y se autoriza a verter las aguas en el arroyo de Fuente de la Sierra, una vez depuradas. Se repara totalmente el ayuntamiento en 1980 y se inicia la redacción de la participación parcelaria que no se lleva a cabo. Un hito muy importante es que en 1969 se aprueban las normas subsidiarias de urbanismo de San Miguel de Valero. 1960. Se solicita la construcción del camino de las Pilamas, nos denuncian los ecologistas y entonces solamente puede llegar hasta el hueco, porque del hueco en adelante no nos lo permiten los ecologistas. Y se inicia la construcción de la Plaza de Toros, que termina en 1990. Pagada por el Ayuntamiento de San Miguel de Valero, que es que oigo cosas muy raras por ahí. Construye quien la construye, pero la pagada por el Ayuntamiento de San Miguel de Valero. Yo creo que aquí termino. Tengo todo el tema de la iglesia, pero es que se nos ha ido el tiempo. En fin, o sea, dejamos la iglesia para otra charla. ¿Qué me parece a mí? Ahora ya, si queréis... Bueno, pues nada, pues llega el momento de turno de preguntas que consideréis, anécdotas que queráis contar, en fin, completamente abierto. Aportaciones que tengáis, sé que por la edad tendré aportaciones que hacer. Bueno, yo tengo dos aportaciones y una pregunta. La aportación es que la charla de las sanguijuelas era esta de aquí. Era la de esta película del edificio. Que si la... No, o sea, lo afirmo porque mi abuela Pilar siempre me contaba que ella cuando era pequeñita, pues se entretenía metiendo las piernas en la charca para que fueran que vinieran las sanguijuelas, le picaran y luego se las vendían a nosotros. Y mi pregunta es, ¿por qué Carlos III decidió vender a San Miguel y a Valero los bandidos? ¿Por qué no optó por la vía fácil y dejar que el Concejo de Salamanca los siguiera? ¿Por qué? Porque Carlos III decidió que los bandidos fueran para San Miguel y Valero en vez de optar por la vía fácil de que lo tuviera el Concejo de Salamanca? No, los bandidos eran del Concejo de Salamanca. Hubo muchos abusos con el tema de los bandidos. Yo quiero que se me entienda bien porque no quiero molestar a nadie. Todo el tema de las dehesas de Salamanca fueron apropiaciones que se hicieron determinadas personas que tenían poder sobre los lugareños y les forzaron a que les cedieran o les vendieran esos terrenos y así se fueron creando las dehesas, toda esa cantidad enorme de terreno que eran de un solo señor. Algunos eran nobles, pero otros no. Y así se fueron creando todo el tema de las dehesas. Carlos III lo que hace es que en la zona de la Sierra Mayor y Menor, que no hay ese tipo de situaciones, los bandidos se pegan a los municipios, no solo a San Miguel de Valero y a Valero, sino a todos los municipios que estaban dentro de los municipios. Yo digo a San Miguel de Valero y Valero
los que nos corresponden a nosotros, ¿no? Y eso se hace con el fin de fijar población. La población entonces no tenía propiedades, ¿no? No podía roturar los bandidos. Un artículo del Fuero de Salamanca determina que los baldíos de la Sierra Mayor y Menor no se pueden roturar, ¿no? No se pueden sembrar cereales, hay que comprarlo fuera, ¿no? Y entonces solo pueden vivir de lo que da el campo, o sea, del pasto y de lo que dan los árboles. No había población, ¿no? Y entonces lo que hace Carlos III es decir, no, vamos a ceder los baldíos a los ciudadanos que están allí, ¿no? Para que así vaya asentándose población y vaya creciendo más población todavía y se asienten todos esos terrenos, ¿no? Porque si no, pues esto sería un despoblado total. Ese es el motivo. No sé si habré contestado adecuadamente. Yo tengo una más como el martillo de Valero, la parte de las eras y de los troncos de las eras y la vida. A ver, repítelo, Miguel. ¿Con qué fin se quedó el marqués de Valero con la zona de aquí de la sierra que tiene 2 trozos de terreno de las eras que pertenecen a Valero y la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza que también pertenece al municipio de Valero? Hasta hace pocos años que ha habido una cesión de ayuntamientos, hay un poco de conveniencia. Claro, los terrenos eran comunes. No es que fueran de Valero, eran de Valero y de San Miguel. Se dividen los terrenos. Y cuando se dividen los terrenos, pues unas eras son de uno y otras son de Valero. Pero eso en 1956 desaparece. Esas eras ya no son de Valero. Pero hasta hace poco se han y creo que siguen siendo de Valero. Siguen siendo de Valero. Tiene protestas de acuerdo de Valero con estos terrenos. Vengo toda la tarde intentando decir lo mismo. Es la propiedad de Valero, pero no es la jurisdicción de Valero. Es decir, si ocurre algo en la era, un accidente o algo, quien tiene que intervenir ahí es el alcalde de San Miguel, no el alcalde de Valero. ¿Vale? Eso se quedaron ellos en propiedad en virtud del acuerdo al que llegaron cuando repartieron las cosas. Esto es para ti, esto es para mí. Valero no tiene era, no tiene la posibilidad. Ahora ya no hace falta. Entonces parece lógico que se quedara con una era aquí arriba. Pero es la propiedad de Valero, pero no la jurisdicción. No sé si este es el problema que intento explicar toda la tarde, que son dos cosas distintas, ¿no? La pregunta es si era por qué se había quedado Valero con la propiedad, porque aquí en medio del pueblo se había quedado con esa propiedad. Pero claro, era escondida. Es una puebla pequeña, probablemente porque no había baseras, probablemente porque Valero no podía tener un terreno grande para poder tener eras, ¿no? Claro, y como todo era común y hay que repartirlo, pues vamos a intentar repartirlo de buen entendimiento. Y entonces por eso se queda Valero con eso. Y nosotros nos quedamos con la zona de Castillo Viejo. Eso nos quedamos nosotros y está más cerca Valero que, bueno, nos quedamos nosotros y parte también es de Valero, pero vamos, quiero decir, ¿no? Entonces, es un acuerdo, ¿no? Cuando hay una cosa que es de todos y la queremos dividir, lo de los hermanos, coño, las herencias de los padres entre los hijos, pues es de todos los hijos. Se juntan y llegan a un acuerdo, unas veces mejor y otras veces peor. Y en ese acuerdo es por lo que unos se quedan con unas cosas y otras con otras. ¿Por qué se queda con la era? Pues posiblemente por eso que yo te digo, porque no tenían era, no tenían eras al trabajo. Pero se queda con la propiedad, no con la jurisdicción. O sea, eso pertenece, es de Valero, podía ser mío, si lo compro, podía ser. Eso pertenece a San Miguel de Valero. No sé si es que es difícil de entenderlo, pero ¿no? Imaginemos no que un señor muy rico viene y compra, yo qué sé, la otra era, ¿no? Y se la regala a un pueblo de donde sea, a Guadalajara. Pues la era de Guadalajara,
Pero esa era de San Miguel de Valero. Cuando decimos nos referimos a la jurisdicción, no a la propiedad. La propiedad es de quien la compra, en este caso, llegando a un acuerdo del acuerdo al que se llega. Luego también otra cosa curiosa, que nosotros hemos sido bastante con la ermita. Sepárate del micro. Y entonces, pues aquí, claro, hemos oído que se han hecho, pues eso, luego ya aparte de las cuerdas que se hicieron, ¿con qué fin se construyó la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza? Porque se oye que ahí fue por el sitio estratégico que había, era un paso de mercaderes o alguna cosa de esas. ¿Se tiene algún dato de eso? Sí, está preocupado que por qué por la situación de la ermita en Santa María de la Cabeza. La ermita era de Valero. La ermita estaba en terrenos de Valero. Sí, pero siempre se ha oído que se construyó ahí porque había un paso estratégico de mercaderes, mercancías o alguna cosa allí. Entonces era un campo estratégico. Sería por la ruta. Sería por el tema de la ruta de la plata que pasa por allí. Sí, que pasó por ahí. Sí, posiblemente por eso. Sí. Fue una pena que se perdiera. Fue una pena, y me vais a perdonar porque sé que esto que voy a decir está en contra de la mayoría de vosotros, pero también fue una pena que se trajera el arco triunfal de la ermita aquí a la puerta del pueblo. A la ermita había que haberse, entonces no se podía, hay que reconocerlo, pero había que haber intentado restaurarlo. Ahora ya es prácticamente imposible, pero mientras permanecía ese arco y mientras permanecía la puerta, que también tenía unas dovelas, un arco de medio punto con pequeñas dovelas, se hubiera podido, yo creo que al menos la ermita se hubiera podido restaurar. Y la puerta de entrada de la ermita que hay que hacerla que el año pasado vamos con la faja y todo. Ahora ya son porque han desaparecido incluso piedras armeras, incluso piedras bueno, lo que no es de mal puesto es de sillería, sillares. Han desaparecido sillares que había en la ermita, ¿no? Ese arco se llama arco triunfal. Y es el arco, cuando hablemos de la iglesia, se podría haber dicho. Es el arco que separa el presbiterio, el altar mayor, de la nave, de donde nos sentamos todos los feligreses. Ese es el arco. Está en la iglesia. O sea, la iglesia tiene un arco exactamente igual. Pero lo tiene esta iglesia y lo tienen todas las iglesias que son de cajón. Se llaman de cajón las que no son. Las iglesias son de cruz latina, ¿no? O sea, tienen una cruz que no les cuentan y al llegar a la zona del altar tiene dos naves al lado. Eso se llama cruz latina, ¿no? O son de cajón, como es este. Entonces, esas iglesias de cajón, todas tienen un arco que se llama triunfal. Es un arco de medio punto, tienen un arco triunfal que separan el altar mayor de la nave. Y están todas orientadas a Levante, mirando a los lugares santos, a Jerusalén. Todas las iglesias rurales están todas orientadas a Levante. ¿Y tiene algo que ver, si se sabe en la historia alguna fecha, que se llama la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza por la cabeza de Pedro Negro? No, ya te he dicho que la más importante está en Madrid y posiblemente la más famosa está en Andújar, pero lo habréis oído, los que tengáis una determinada edad, lo habréis oído en la escuela, ¿no? El asalto del santuario de Santa María de la Cabeza, con el capitán Cortés defendiendo heroicamente allí contra las huestes de... Pero no es por ahí, no es por ahí por donde voy yo. No, es que se llama, además te diré una cosa. Se llama Nuestra Señora de la Cabeza y luego el monte. No, me alegro que me digas eso, porque cabeza en aquella época significa alto del monte. O sea, un monte, la parte de arriba del monte era la cabeza. ¿Vale? O sea que no, pero insisto que en este caso no, porque hay muchas ermitas de Santa María de la Cabeza. Como el monte que antes de la ermita se llama Cabeza de Pedro Negro, no sé que tuviese alguna relación. No sería que se llama Santa María de la Cabeza porque es la mujer de San Isidro, que es el patrón de los paganos. Sí, bueno, pero eso es claro. Entonces, por eso hay tantas ermitas que se llaman así, por lo
donde haya agricultura, ¿no? Sí, pero no... Sí, pero... Se llama nuestra ciudad de Rosario, o Santa María de Casal, o sea... Bueno, yo quería polemizar un poco, ¿vale? Bueno, yo hasta donde llego, que no es mucho, muchísimo menos, la documentación que yo conozco no habla de San Miguel de Valero hasta la compra del Marquesado de Valero por el Marqués de Valero. Es decir, además que ya le aprovecho para preguntarte si quieres comentar algo que creo que es interesante sobre las referencias que aparecen en el libro de la Montería. Sabes que esto era una zona, ¿no? Sí, yo no he sido capaz, ahí habla de la foz de San Miguel, Eso es. la foz de Quilama, y que es una zona de montería, y que hay oso para venir a cazar y tal. ¿Por qué lo llama San Miguel? Claro, Es que eso lo tenía con el tema de la iglesia. Allí había una ermita anterior a la iglesia, y esa ermita estaba dedicada a San Miguel. Sabemos que había una ermita en San Miguel, en el siglo II, y sabemos que estaba desaparecida aproximadamente en el siglo XIX. Sabemos que había un crucero con una base, un crucero, también del siglo XII o XIII, en el cruce de los caminos, del camino viejo, del camino, pues la carretera, del camino desde Valero a Linares, y desde el camino, y justo allí sale también el camino que iría a Monleón, por debajo de la Garga. Ahí hay otro crucero, ¿no? Es más, un crucero se ponía siempre en los cruces de camino pues, para que los peregrinos pudieran sentarse allí y rezar. Y sabemos de la existencia de esa ermita del siglo XII en San Juan, que está derruida ya, no derruida, desaparecida prácticamente en el siglo XIV. Entonces, antes de la iglesia hay una ermita, y esa ermita se llama San Miguel, porque la iglesia es posterior a esa documentación, porque la documentación es del siglo XIV y la ermita, como digo, la iglesia, como veremos, es de finales del siglo XV, principios del XVI. Entonces, podría haber habido ahí una ermita, pero yo no he encontrado nada, no me atrevo a afirmarlo. Claro, yo lo que prefiero es que, hasta donde yo llego, en la documentación que conocemos, la poca documentación que conocemos de medieval, por ejemplo, nuestro libro de la Montería, cuando se habla de San Miguel, se habla de San Miguel, quiero recordar, o sea, es un poco lo que es la denominación medieval, pero nunca de San Miguel de Valero. Incluso en el propio documento que nos hablaba la otra vez, ¿no? En el que el Marqués de Valero toma la jurisdicción del pueblo, que nos contabas, que corre las casas, va entrando y tal, ahí todavía se habla sencillamente de San Miguel, no de San Miguel de Valero, ¿no? Entonces, la pregunta es, hasta donde yo sé, el apellido de Valero aparece solamente por el Marqués de Valero. La pregunta es, ¿tú conoces documentación anterior a ese momento en que se hable de San Miguel de Valero? No, pero yo quiero decir, Claro, por eso. No, pero todo esto son elucubraciones, Claro. o sea, no hay documentación perfecta. Claro. O sea, si efectivamente aquí se construye un núcleo poblacional y ese núcleo lo constituyen los cabreros de Valero y se van al barrio de abajo, que tiene una explicación, porque es una zona que da a poniente y entonces es mucho más cálida que cualquier otra zona más acá, porque además hay un tema sentimental, si te asomas un poco ves los tejados de Valero prácticamente, entonces una lógica que se siente de ahí. Si eso es así, y si Valero va creciendo, y si San Miguel va creciendo con ese número de gente que va subiendo de Valero, o sea, primero son 2 cabreros, después son 6, después se quedan 20, después se quedan los hijos de algunos y tal, y eso se llama San Miguel, pues parece lógico que digan que es San Miguel de Valero, porque prácticamente todos los habitantes son de Valero. O sea, además las jurisdicciones de Valero en aquella época más, y la iglesia no funcionaba, no existía. Si existía una ermita no lo sé, pero si no existía la ermita, y aún no existiendo la ermita, tenían que irse a cristianar, a bautizarse a Valero,
pues parece lógico que se llamara San Miguel de Valero, pero insisto que es una elucubración. ¿Puede ser por el por el marquesado? Yo tengo mis dudas, porque entonces se llamaría San Esteban de Valero y se llamaría el Tornadizo de Valero, no sé cómo decirte, no tengo mis dudas. Pero, insisto nuevamente, al no haber documentación, cualquier opinión es válida siempre que esté razonada, y la tuya no está, por lo tanto... ¿Y sabemos de dónde viene el nombre de San Miguel? ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué se llama San Miguel? No, es lo que estamos diciendo. No San Miguel de Valero, sino San Miguel. No lo sabemos. El primer nombre de San Miguel, de este San Miguel, aparece en el siglo XIV, Alfonso X el Sabio, Sí. en el libro de Alfonso X el Sabio, en el libro de la Montería. El libro de la Montería es un libro que hace Alfonso X para decir, la Montería es ir a cazar a caza mayor, a los montes, ¿no? Y relata dónde están todos los montes de caza del pueblo. Y ahí entre ellos habla de esto. Habla de que en la Foz es una zona por donde pasan los animales, que va desde San Esteban a San Miguel y de San Miguel a Linares, es un buen terreno de osos para cazar osos, ¿no? O sea que por aquí debía de haber muchos osos. Y habla de San Miguel. ¿Qué quiere decir con San Miguel? O sea, ¿es el nombre de un, no sé, de un monte o es el nombre de un lugar por aquí que se llamara San Miguel? No lo sabemos. Había una ermita en la antigua iglesia y se llamaba San Miguel, o dedicada a San Miguel. No lo sabemos. O sea, hay lugares que no tienen ermita y que no tienen nada y que tienen nombre de santo, ¿no? San Juan. Bueno, no miento, ahí había una ermita, la ermita de San Juan, ¿no? Pero no lo sabemos por qué se llama San Miguel y no se llama San Miguel. Así como Linares está muy claro por los Linares y el Tornadito está muy claro por los Tornaditos, como he comentado, San Esteban, que no sé, San Esteban, Valero, también diferimos. Hay una versión por ahí, ¿no?, que dice que ahí tenía una finca enorme, las célebres casas romanas, un tal Valerio, Cayo, no sé cuánto, y que tal Valerio pues fue el que dio el nombre a Valero. Bien, no entro en eso, ¿no? Pero de San Miguel no sabemos absolutamente nada. ¿Ha habido asentamientos judíos en la zona? Asentamientos judíos. Asentamientos judíos, sí, muy importantes. Los asentamientos judíos de esta zona fueron muy importantes. En San Esteban hubo muchos asentamientos judíos, en San Miguel no lo sé, insisto nuevamente porque no tenemos mucha documentación. Tengo que decir también, sin ánimo de ofender a nadie, pero lo sabéis todos, porque hubo un señor que perdió un brazo, ¿no?, o parte de un antebrazo, que desapareció mucha documentación del ayuntamiento en un momento determinado, y entonces pues faltan muchos documentos, ¿no? Pero hubo un asentamiento judío en San Esteban muy importante, muy importante. Y en esta zona muchísimo más importante, porque en Monleón hubo no lo recuerdo, hay un nombre que le dan los judíos cuando hay una especie, una aljama. Se me olvidaba el nombre. Iba a decir que un obispado a nivel cristiano. Una aljama muy importante estuvo en Monleón, ¿no? O sea que hubo mucho, o sea, el asentamiento judío fue muy importante en esta zona. Posiblemente en Valero y en San Miguel también. Porque si no nos hubieran nombrado a Monleón una aljama. Si no hubiera una población judía importante, no tenía ningún sentido, ¿no? O sea que sí que... Ha hecho referencia al principio a las tumbas visigodas que se encuentran por ahí de la cabeza. ¿Hay evidencia histórica de que son visigodas? Porque hay mucha polémica aquí en la población de que no son tumbas, que son lagaretas. Pero claro, hay diferencia entre la lagareta donde se ve el agujero y estas otras que no hay, que no se ve nada donde saliera el vino. Entonces, quería saber si hay evidencia de que... ¿Me hablan de Santa María de la Cabeza? De las tumbas visigodas. De las tumbas visigodas. Yo intenté buscar más, pero muchas veces el tiempo no te da más de sí.
Hay una tumba hay muchas tumbas visigodas por aquí, ¿eh? Hay una tumba visigoda, insisto, en el paseo, totalmente terminada y muy curiosa además, porque tiene un reborde sobre el nivel de la tumba, de tal manera que aunque lloviera el agua no entraba, ¿no? Ahí era donde se ponía el cadáver y luego se rellenaba de piedras, no de tierra, de piedras, para que los animales no pudieran comerse el cadáver, ¿no? Bueno, pues esta tiene un reborde alrededor, un reborde de la propia piedra, o sea que se ha excavado por fuera y por dentro para que el agua no entre. Y justo al lado, hay el inicio de la construcción de otra tumba que no está acabada. Luego yo pregunté, pero donde me llevaban, con muy buena fe y con muy buena idea, era a los lagares rupestres, que hay montones de ellos en San Miguel, montones de lagares rupestres, ¿no? Entonces me llevaban a esa zona, pero no es lo mismo, o sea, se distingue muy bien lo que es una... Pero he leído hace poco, ¿cuál es el pueblo que hay de Linares a la izquierda? Bueno, es igual, Escurial. He leído que creo que ha sido de Escurial, que han puesto en valor unas tumbas visigodas y han puesto los carteles, y han salido en el periódico y un montón de cosas y tal. Y a mí me da mucha pena, porque además yo estuve trabajando, con perdón de la modestia, estuve trabajando mucho ese tema de las tumbas visigodas, porque estaba convencido de que había más. Es muy difícil que haya una. Donde se entierra una cosa, se entierra otra y luego otra, ¿no? Y perdí mucho tiempo yo en las tumbas visigodas, ¿no? Ahí se podía hacer una ruta turística por la zona de la ermita y tal, y aprovechando esa ruta, pues aprovechar también para poner algún tipo de cartel ahí, porque creo que eso es terreno municipal además. Y entonces, pues limpiarlo un poquito y poner no sé, ponerlo en valor. Pero vamos, es una idea, ¿no? ¿Alguna cosa más? Muy bien, pues Pues eso es. Pues nada, pues vamos acabando. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y sobre todo a José Luis por esta interesantísima, yo creo, charla. Como veis, he sido muy rápido. No. Creo que ha estado... Yo creo que se está aburriendo. Yo creo que ha estado fantástico. O sea que, lo he dicho, muchísimas gracias y más. de la Iglesia y también en qué año pasó a ser la ermita de la Reina de San Miguel. Porque todavía sigue el murmullo de que la ermita de la Reina de San Miguel. La ermita de la Reina sabemos nosotros en San Miguel. Bueno, ahora le digo a José lo que hay. Antes de eso, sencillamente, estamos conectados con vecinos que 4 o 5 estoy viendo, que bueno, porque son hijos del pueblo ya de segunda o tercera generación, que bueno, pues están en Argentina, algunos estoy viendo en Suiza, bueno, está Miguel por ahí, que suele venir, está saludando, y alguna otra gente. Digo esto porque se va a cortar la conexión, porque yo creía que esto no se iba a alargar tanto, ¿vale? Y a las 8 había programado 2 horas y se cortará. O sea, muchísimas gracias también a vosotros por estar por ahí, y de verdad que encantado, y en algún momento conectaremos con vosotros a través de videoconferencia para hacer alguna charla y que nos contéis vuestras experiencias, ¿ok? Muchas gracias, antes de que se corte. Nada, preguntaba a Manolo que si podían decir algo sobre la iglesia, brevemente, y si se sabe en qué momento la ermita de Santa María de la Cabeza fue construida. Perdón, ¿en qué momento pasó a ser de San Miguel? La ermita. Sí. A ver, yo creo que la ermita no fue nunca de San Miguel. Yo creo que la ermita, pero ahora me pillas en blanco. Yo creo que la ermita no fue nunca de San Miguel. Yo creo que la ermita fue siempre del condominio de San Miguel y de Valero al mismo tiempo. O sea que, y tampoco sé quién era qué cura, por decirlo de alguna manera, era el que oficiaba en la ermita, con lo cual hubiéramos tenido algún tipo de noticia. Creo que no sé en qué época pasó a ser de la iglesia de San Miguel.
hubo un cambio y entonces la ermita de la cabeza que era el barrio. A mí me han contado una historia, si puedo aportarla. A ver, Vamos a ver. Yo tengo una no, historia. pero perdona un segundo porque me preguntabas también algo de la iglesia, ¿no? Digo que me preguntabas también algo de la iglesia. Sí, un poquito de la iglesia. Bueno, muy brevemente, la iglesia es de estilo gótico, aunque parezca mentira. Se construye a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Es gótico isabelino, porque en la parte en la parte que da al sur, la parte que da ahora al juego de los niños, si miráis arriba, veis unas bolas que se llaman pomas. Eso es típico y exclusivamente del gótico isabelino. También hay un pilar que sujeta el coro con las mismas pomas. Por lo tanto, ahí no hay ninguna duda de que la iglesia, esa parte que es la más antigua, es de estilo gótico isabelino. Luego ha tenido muchas reformas, hasta la última, pues hace 40 años, ¿no? Pero es gótico isabelino. La espadaña con las campanas es posterior, el atrio es posterior, la sacristía es posterior. Y no sé qué más, si quieres algo más, te digo algo más. El valor más importante es ¿Cuál? El artesanado mudéjar. El artesanado mudéjar lo construye un señor de Tamames, quiero recordar. Y es uno de los mejores artesonados que hay por la zona, y lo siento por otros artesonados mudéjares, porque los artesonados mudéjares apoyan en pilares, como veis. Esto no es un artesonado mudéjar, pero podría hacerlo. Y apoyan pilares. Los cuadrantes los apoyan en pilares. El nuestro, cuando vayáis a la iglesia y os fijáis, apoyan tableros octogonales, tableros. No es un pilar, es un tablero, y apoyan el tablero. Y tiene la misma figura luchada del estilo mudéjar. Vamos, si algún día damos una charla sobre la iglesia, que lo amplío mucho más, ¿no? Es sobre la cuestión de la cultura. Perdona, Pepe, una pregunta más y lo dejamos por ese No, tema. es algo que no puedo aportar, ¿vale? Sobre la posición de la ermita. En los años 70 se traía el pilar, traía el siglo, la tarde. Entonces, los de Valero, hay contencios entre Valero y San Miguel. Reclaman que con qué derecho traía un arco de la ermita que pertenece a Valero, ¿vale? Y entonces lo arreglan dejando de poner un repetidor en terreno de San Miguel, porque en aquel momento la señal no llegaba a Valero, no tenía televisión. Y así compensan de haber traído el arco a San Miguel, los de Valero poniendo un repetidor en terreno de San Miguel. No sé si se hace. Es cierto que primero cobrar el repetidor y luego cobrar hasta el año 80. Bueno, como he dicho, muchísimas gracias por vuestra presencia a todos. Esperamos a la asociación que lo hayáis disfrutado. Una vez más, muchísimas gracias a vosotros. Solamente recordaros una cosa, ¿vale? Que quienes queráis pasar un rato más, digamos, en vecindad, ¿no? Tomando, bueno, pues una falta, lo poco que pueda haber por allí, pues adelante. Muchas gracias.
Bueno.